Mati, muy buena. Hola, ¿qué tal? Mañana contaremos con Paco, que va a venir por aquí y nos contará todas las cosas que hay en Diputación. Hoy estamos aquí con Matilde Cabello. Matilde, yo contigo siempre tengo una duda. No sé muy bien qué ponerte. Yo te he puesto historiadora y poeta. No sé qué es antes. Para mí eres una de las personas que más sabe de la historia viva de Córdoba. Y tú no eres de Córdoba. No, y tú no fíjate, soy de Córdoba. Bueno, yo creo... he sido periodista, ahora cumplo las bodas de... No, las bodas de plata ya las cumplí. de plata. O sea que el año que viene haría 30 años Más camino. que aparecí por primera vez en un reportaje, en un artículo de opinión. O sea que yo he vivido del periodismo. Lo que pasa es que hay otras facetas en la literatura que han nublado un poco esa parte del periodismo, que ha sido lo que me ha dado de comer. Yo profesionalmente me he dedicado a eso. De todas maneras, oye... Luego también he estudiado historia a última hora, en la última etapa de mi vida, era de mi vida periodística, porque era una asignatura que tenía pendiente y bueno, pues... Hoy he estado leyendo, no te sé decir quién, porque yo no tengo la memoria que tienes tú, ni muchísimas menos, y diciendo que el periodismo, un periodista hablaba de que el periodismo no lo concibe sin historia, o sea, que el periodismo es también una forma de escribir, de contar, o sea, no es algo frío en el que se den datos y ya está, no, que el que de verdad sea periodista tiene que ser un contador de historias. Pues coincido, porque en realidad cuando miras atrás dices, bueno, yo he estado contando, cuando en algún momento me dices, ¿por qué sabes tanto de Córdoba? Ayer a mí me maravilla, vamos. Y digo, es cuestión de tiempo. Y miras atrás y te das cuenta que es que yo no he escrito de otra cosa, ni en poesía, ni en los reportajes, ni en los artículos de opinión, ni en las novelas. Siempre he escrito de Córdoba, entonces más de 30 años recorriendo Córdoba y escribiendo de Córdoba. Y es que sería... Lo raro sería que no me hubiera enterado de nada, como se dice por aquí, ¿no? Ahí tú pues has sido pionera en preparar, bueno, pues documentales en forma de estar charlando con las personas a pie de calle, en enseñarnos esas calles. Tú fuiste una de las pioneras haciendo esto. Pues fíjate, sí, yo empecé los reportajes en los años 90 en el diario Córdoba, y luego me fichó El Día por eso, precisamente, porque me decían que era un todoterreno, ¿no? Pero he hecho cosas interesantes que luego dejé de hacer, o tuve que dejar de hacer, y acabé decepcionada, sinceramente, porque sí, pionera. Estuve en la cárcel mucho tiempo, he hecho varios reportajes dentro de la cárcel, he conocido a etarras, he conocido a asesinos, he hecho muchos trabajos con prostitutas, pero en aquel tiempo se podía publicar todo eso, y se podía publicar tal cual. Si te digo que, por ejemplo, el reportaje de la cárcel, que yo hacía talleres allí como voluntariado y tal, y después del reportaje ya no me han dejado ir, fui una vez invitada y fui asustada, porque claro, ese tipo de reportajes yo siempre me he inclinado por el débil, por la parte menos, o que a mí me parecía más débil. Y entonces, bueno, pues eran reportajes de denuncia. Las primeras pateras que vinieron cuando se abrió Córdoba Acoge, fíjate si hace tiempo, hablar con los primeros inmigrantes que acogía, contarme lo que pagaban por un pasaje. Yo creo que eso no se había publicado nunca, y en ese sentido sí, porque el tema social me ha interesado mucho y me sigue interesando. Pero cuando ya el reportaje se convierte, se disfruta, porque al fin y al cabo haces literatura, ¿no? Pero cuando ya el reportaje empieza a tener que sesgar ciertas partes, ya me decepciona bastante. ¿Te frustra? Sí, lo único más cercano fue un viaje que hice hace poco, el año pasado ya, con motivo de la Cumbre del Clima, que fui de guía por la ruta de los Almohades y tal, y ahí sí pude yo otra vez volver a recuperar el tiempo, aquella sensación, efectivamente, de la inmigración y de la inmigración. Era una ruta de Córdoba, Sevilla, Marrakech, y pudimos recordar un poco esos viajes de ida y vuelta que siempre ha tenido el estrecho, ¿no? Mati, aparte de todo esto, eres una escritora prolífica y la poesía siempre ha estado rondándote. A pesar de ser contadora de historias, la poesía es algo que tú nunca has aparcado. La poesía es el origen, y
y la poesía es siempre, siempre ha sido poesía, y la poesía es la que me ha llevado y la poesía es la que me sigue llevando. No concibo, hombre, un artículo de opinión no lo puedes escribir con un lenguaje poético, pero el resto de las cosas yo no lo concibo sin un lenguaje poético y sin la música de la poesía. De hecho, es lo que más, no sé, creo que tengo más publicadas de poemas. Entre las publicaciones, los poemarios son los que más Más se y lo que conoce. más premios me ha dado y lo que más... Sí. Bueno, se conoce la tele, es curioso que te puedes pasar toda la vida escribiendo y la gente te conoce por la tele. Te sigue parando. Siguen parando. Ayer precisamente fue curioso porque en una tienda la tienda de la cultura, que siempre paso a saludar porque fue mi editor, había una señora ¿y por qué los reportajes? Y me siguen parando por la tele. Pero bueno, al principio dices, bueno, es que llevo toda la vida trabajando y escribiendo y bueno, sale en la Bueno, tele. es otra forma de transmitir, ¿no? A fin de Sí, cuentas, sí, claro. Hay gente que a lo mejor por lo que sea no lee. Oye, pues si ve Sí, y sí, está sí. viendo ese tipo de reportajes, Claro. fantástico, ¿no? No, sí, es estupendo y además también los reportajes de alguna manera eran reportajes muy trabajados. Totalmente. Que el otro día Yo que he me estado con- viéndolos Sí. de primera categoría, vamos. Yo he ido a pie de calle, yo me recuerdo con mi libretilla lloviendo, porque no se podía hacer desde el coche ni desde nada. Claro. Y íbamos primero iba paso por paso, luego buscaba bibliografía, luego hablaba con la gente del barrio y eran reportajes muy trabajados, pero que al final yo también los veo ahora en la distancia, que los vuelven a reponer. Son historias. Y la verdad es que sí, fueron... Bueno, aquí está Mati dándole así al meneíto para arriba y para abajo, que no es un abanico. No es un abanico. No es un abanico. Bueno, se pueden abanicar después las ideas y los sentimientos cuando se lean, seguro. Sí. Un Es pai pai, poemario. sería un pai pai, Un pai muy pai. gaditano. Un pai pai. Además, eso del pai pai te trae a ti también otros recuerdos, Sí, sí. otros recuerdos mejores. ¿Qué nos traes, Mati? ¿Qué vas a contar? Pues mira, este libro, que se presenta el jueves en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, es parte de lo último que he escrito, que son poemas de duelo, de despedida, y bueno, pues Calixto, que publica muy bien y siempre me gustó cómo lo hizo, pues tuvo el detalle de invitarme a su colección y bueno, la primavera la tuve un poco complicada para final de año y nada, al final nos hemos decidido porque además es por la relación que le unía con mi compañero, con Paco, y porque me gusta mucho cómo edita y me apetecía estar en su colección y bueno, pues ha tenido ese detalle y es parte de ese libro que ahora estoy con una novela nueva y con un libro de poemas, es parte de ese poemario de duelo, ¿no? Mati, es una forma, la poesía es una forma también de decir tú, de contar, de echar tus demonios fuera, de echar tus miedos o de echar tu tristeza fuera. La poesía es, siempre lo dije, y yo no he asistido, a mí no me ha asistido un psicólogo hasta hace unos años cuando murió mi compañero, pero yo siempre dije que no necesitaba un psicólogo porque tenía la poesía, siempre. Me recuerdo de niña, en mis eternos exilios de mi familia y luego mío, yo me recuerdo de muy niña escribiendo cada vez que nosotros íbamos a dejar un sitio. Y esos poemas se conservó uno y era la necesidad de escribir. Nosotros nos vinimos de Extremadura, yo tenía 15 años, a Espiel, a la Sierra de Córdoba, mis padres, y yo me encerré a escribir y a llorar. Y me tiré un par de meses o 3 escribiendo y llorando. Y yo recuerdo escribiendo en mis grandes despedidas y en mis penas y en los momentos tristes, pero desde que era niña. Entonces, curiosamente, cuando muere Paco Cerezo, y tengo que buscar al psicólogo, era incapaz de escribir. Entonces estos poemas se escribieron así al principio, cuando todavía no te das cuenta de lo que está pasando, pero luego hubo un tiempo en que ya tuve que parar, porque
La poesía tú lo sabes, porque también eres poeta. Yo soy muy mala poeta. No digas eso. Malísima. A mí me encanta. Yo garabateo nada más. Tú sabes que la poesía y la literatura en general, cuando se escribe desde el corazón, te mueve muchas cosas. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces aquí en este poemario? Pues mira, en este poemario, en principio una anécdota que es bastante curiosa, que tú conoces, seguramente. Paco quiso morirse en Cádiz y de hecho teníamos reservado en la Plaza de la Luz una habitación para irnos esos días allí, coincidiendo con la segunda quimio, que posiblemente él sabía lo que significaba la segunda quimio. Perdón, es que tengo una alergia terrible. Entonces este poemario pues empieza con una nota que me encontré en la maleta que estaba hecha. La maleta de Cádiz estaba hecha para irnos, pero esa mañana él murió. Y cuando yo cogí esa maleta para llevar su ceniza, al buscar dónde estaba la llave siempre me encontré una nota de Paco, que es muy posible por la letra y por la forma que lo hubiera escrito esa misma mañana. Entonces nos vamos a encontrar esa nota de despedida en la que me confesaba que sabía que iba a morirse, pero no quería que lo supiéramos la gente querida, ni su hija, ni yo, ni sus hermanos, ni tanta gente como lo quería. Empieza con esa nota y después el proceso de los primeros días. Son los primeros poemas que escribí entre Córdoba y Cádiz, porque hay gente que tiene tumba, yo tengo a Cádiz, tú lo sabes. A mi Cádiz. Y entonces pues cojo mi tren o mi autobús y me voy a La Caleta, que es donde él está, y escribo otras veces. Ahora últimamente me río mucho con los gaditanos y ya no lloro. Buena cosa. Pero entonces te vas a encontrar esos primeros días, esas sensaciones, y a lo mejor ayuda para alguien que quizás esté pasando por eso. Seguro, porque muchas veces te encuentras solo en el dolor de la despedida y piensas que solamente estás sintiendo tú, y al ver que hay alguien más que ha sentido eso, a lo mejor no sabes escribir, no tienes ese desahogo que podemos tener los demás, no de coger el lápiz y el papel en blanco. Estoy segura de que más de uno, lo mismo que te están parando ahora por la calle para recordarte tu tiempo de televisión, te pararán para darte un abrazo y decirte que ha sido beneficioso para ellos este poemario. Un poemario, Mati, se llama De luz. De la luz y su origen. De la luz y su origen. O sea, no viene ni de la sombra, ni de la tristeza, ni no. Hablamos de luz. Habla más de luz. Habla más de luz. A pesar de la pena, porque al final, cuando has vivido una historia de amor, no amor como se entiende, una aventura, sino de un amor de verdad, un amor... El de víscera. Esa mitad, que hay un poema dedicado en el discurso de Platón, Aristófanes, cuando escribe lo de la media mitad, famosa, la media naranja, cuando realmente encuentras a alguien que es como tú, que siente como tú y que piensa como tú, tan rarito como tú, con el mismo genio. Entonces al final, pues a pesar del dolor de una historia que se rompe cuando no se ha roto, que estaba en pleno apogeo y que en plena felicidad, pues a pesar de ese dolor al final te das cuenta que por lo menos lo has vivido, ¿no? La suerte que has tenido. Entonces ha llegado la luz a ti, lo que significó, y luego en el recuerdo, ahora el domingo hará 3 años, en el recuerdo lo que te queda es la sensación de que ha sido muy bonito. Muy vivido. Que has tenido el privilegio, pero creo que pasa con todas las historias bonitas, ¿no? Que acaban. Has tenido el privilegio de vivir una historia de amor hermosa, de conocer a alguien que te ha enseñado, que te ha ayudado, que te ha hecho más grande. Bueno, pues queremos emplazar a todo el mundo a que este jueves 16 se pasen por la Biblioteca Viva al Andaluz para escucharte los poemas, que seguramente vas a estar. Yo espero estar allí también sentada escuchándote la primera, que siempre es un placer oírte. Y lo que queremos es que todos vengan ese día, jueves
ya lo saben, es a las 8 de la tarde, ¿verdad, A Mati? las 8:30. A las 8:30. Pasado mañana, ¿no? Pasa mañana. A las 8:30, apúntenselo en la agenda, 8:30, Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Van a escuchar a Mati con sus poemas y se los podrán llevar a casa, que seguro que van a sacar mucho y bueno de esa lectura, seguro. Mati, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí cerquita, que aunque nos vemos por teléfono y nos intuimos, pero siempre tenerte cerca es mucho mejor. Tenerte a ti cerca es una De verdad alegría que y sí. escucharte. Yo me quedaría aquí toda la mañana escuchándote.